Bueno, espero que hayan tenido chance de checar lo del material de triángulos de la plataforma Pruebat. Les recuerdo que se cierra ¿cómo se llama? Este jueves. Eh, Háganlo hoy, porque si lo dejan para el último día o para el último instante, bueno, si se enfrentan a una eventualidad o algo por el estilo, pues van a perder la actividad y no es la idea. Entonces, por favor, hoy en la tarde, mañana, terminen lo de prueba. Eso es, digamos, ¿cómo se dice? La primera indicación recordatorio. Mariana, ¿cuál es tu duda? Me comentó una compañera que su internet estaba fallando mucho, entonces, por si llegara a preguntar o algo, No, esta sesión antes, no nada hay, más. no hay problema. Recordarles que por eso grabamos todas las clases la idea es que no la tenga que ver más tarde, pero si no se puede conectar, se está grabando más tarde y siempre la indicación es traten de conectar, que se trate de conectar un momentito para que me aparezca en la asistencia de la llamada. Sale. Bueno, entonces hicimos recordarles lo de prueba, que no se les pase. Siguiente punto, bien importante. A partir del día de hoy no les voy a pedir apuntes. Vamos a platicar un poquito de los apuntes y por qué no les voy a pedir apuntes. El- Algo que yo he visto que ocurre muy seguido y ya lo empecé a ver con sus tareas, es que eh, muy, eh, o sea, muchas veces la idea de un apunte no es ponerles una actividad por como dejarles un trabajo, o sea, eh, tienen que ustedes ir aprendiendo poco a poco que los apuntes no son un trabajo o no es como una actividad de la clase, ¿sí? El objetivo de que ustedes tengan apuntes es que tengan un lugar de donde estudiar, un lugar de donde, ¿cómo se llama? De donde repasar o donde puedan checar como sus anotaciones, los comentarios o tips que se dan en clase. Cuando ustedes van y le copian los apuntes a alguien más o hacen unos apuntes porque al profe se le ocurrió que los tenían que hacer, pues eso es una reverenda pérdida de tiempo para ustedes y para el profe. Eh, yo sé que todavía vienen frescos de la secundaria y que en la primaria y en la secundaria es como una cosa sagrada y tradicional las portadas, la libreta forrada, que tenga formato y que tengan sus apuntes bien ordenados, organizados. El objetivo de que les pongan a hacer eso en la primaria y en la secundaria es que se enseñen a ser organizados y sistemáticos, ¿sí? El problema es que si ustedes no le ven sentido hacer un apunte, tampoco tiene sentido que ustedes lo hagan. ¿A qué quiero llegar? Eh, Hay gente que les basta con darle una repasada al libro, hay gente que cuando escucha algo se lo aprende de memoria. Habemos gente, por ejemplo, yo como aprendo, yo necesito hacer los procedimientos, a mí no me sirve tomar apuntes, yo necesito hacer el ejercicio. Por alguna cuestión, en el momento que voy haciendo el proceso, el ejercicio o la demostración, en ese momento se graba en mi memoria y puedo hacer bolita el papel que escribí, tirarlo y jamás se me olvida. Entonces cada quien tenemos diferentes formas y técnicas de aprender. Entonces, si eres de los que le sirve hacer el apunte, pues síguelo haciendo. ¿Sí? Nada más ya no lo voy a pedir yo como trabajo. Si no te sirve hacer apuntes, tienes que encontrar una técnica de estudio de trabajo que te sea útil. ¿Sí? Entonces, a partir del día de hoy, lo único que les voy a pedir es que me vayan mandando los ejercicios, que por supuesto lo pueden hacer en su libreta, manera de apunte, o cuando tenga el espacio suficiente el libro o si cuentan con el libro, pues bueno, mandarme los puros scans del libro, ¿sí? Entonces, a partir de hoy, yo ya no les voy a pedir apuntes, entonces ustedes sabrán o deberán de tener conciencia si es necesario o no que hagan un apunte. Lo que sí voy a seguir haciendo, obviamente, es hacer a lo mejor una guía de estudio, darles así una lista de temas y bueno muchachos, concéntrense en esto, o tratar de ser como muy puntual, lo más atinado posible de, mira, a esta parte no le prestes atención, esta parte es más importante, ¿sí? Entonces es lo que vamos
a ir manejando a partir de ahorita, también para bajar la tasa de cosas que ustedes me tienen que mandar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que les ocurre. Normalmente en dirección y coordinación nos piden que les solicitemos apuntes, que como una evidencia, pero dadas las formas de trabajo, eso se vuelve útil cuando yo tengo sus libretas frente a mí y yo las puedo estar hojeando y ver que sean ordenados, que no las revuelvan, pero en la distancia, pues eso es ridículo, eso no funciona. Yo no puedo tener control de si están llevando bien o mal su libreta, entonces le voy a decidir apostarle a otro tipo de cosas. No sé si hay alguna duda o comentario respecto a los apuntes. No, profe. No, profe, ninguna Entonces, duda. se los vamos aventando bajo su responsabilidad. Si les sirve hacer apuntes, háganlos. ¿Cómo hacer los apuntes? Pues como ustedes, acuérdense, los apuntes son para ustedes, no son para mí. Estoy seguro que les debí de haber recordado eso las primeras semanas. Entonces, ¿cómo se llama? Ya que los veamos, le vamos a dar un zape a la persona que nos esté preguntando, oiga, profe, apuntamos eso. O sea, la idea es que tú vayas adquiriendo el criterio de si vale la pena o no que hagas el apunte, no hacerlo por hacerlo, ¿sí? Y aprovechar mejor tu tiempo. O sea, porque lo que pasa es, ay, mañana se entregan los apuntes y, y no me digan que no les ha sucedido, que, ay, pásame los apuntes y ahí los copian rápido para alcanzar a entregarlos, pero a veces ni saben ni qué copiaron. Entonces, hacer eso no sirve y una manera de incentivar a que eso no ocurra, pues es precisamente yo no pedirles apuntes. Bueno, entonces, ahora sí, después de ese pequeño aviso, vamos al tema. Entonces, si revisaron así de manera muy breve y rápida lo de Pruebat, habrán visto que ya es el tema de triángulos, ¿sí? Entonces, el triángulo es la figura más simple de, digamos, que puede haber en la geometría. El mínimo de lados que puede tener una figura cerrada son 3. Entonces son los triángulos. A los puntos o ángulos también les llamamos vértices. A las líneas les llamamos a veces aristas. ¿Y qué es lo importante de esta primera figura? Que reconozcan la notación de cómo llamar las cosas. Reservamos o se utiliza las letras mayúsculas para los puntos y los ángulos, mientras las minúsculas se van a utilizar para los lados, ¿sí? ¿Cómo los nombramos? Si este es el ángulo A, bueno, el lado que se encuentre frente al ángulo A le vamos a llamar lado A. Frente al ángulo C tenemos el lado C y frente al ángulo B tenemos el lado B. Entonces es muy sencilla, ¿sí? Y lo que quiero que noten aquí es que esas letras no están así al azar, o sea, no por nada aquí está la A, la B y la C, que están al contrario de los puntos. Entonces es lo primero importante que quiero que noten ahí. Siguiente punto. Un triángulo tiene ángulos internos y ángulos externos. Los ángulos internos son muy fáciles de ubicar. En este caso van a corresponder al ángulo BAC, al ángulo ACB y al ángulo ABC, ¿sí? Y son casi siempre con los que trabajamos en casi todos los ejercicios. Aquí están señalados por las letras alfa, beta y gamma. Esa especie de Y pues es una letra gamma. Ahora, hay unos que se llaman ángulos externos. ¿Cómo generamos los ángulos externos? Bastante fácil. Lo único que hay que hacer es la línea del triángulo, extenderla, ¿sí? Entonces, si ustedes extienden las aristas del triángulo, las líneas que forman el triángulo, van a encontrar ese ángulo que aquí lo señalamos de rojo. Profe, ¿cuál es el ángulo externo? ¿El que se formó acá o el que se formó acá? Ambos son los ángulos externos y ambos valen exactamente lo mismo. ¿Por qué valen lo mismo? Porque aquí tenemos un par de cruces oblicuos, ¿sí? Y acuérdense que los ángulos opuestos deben de tener el mismo valor. Entonces el ángulo que nos sobró por acá, que ya no lo marcamos, pues tiene que ser igual al interno, ¿sí? Entonces, con que ustedes extiendan las líneas, encuentran cualquiera de estos, ¿sí? Y digamos aquí, nada más para completar, pues bueno, vamos a acabar de extender todas las líneas del triángulo para que los puedan ubicar todos los ángulos internos y externos, ¿sí? Entonces este ángulo es otro externo
¿sí? Este es otro. Ahí disculpen la línea fea. Es que vino Elisita a darme otros audífonos. A ver, ahí veo un comentario en el chat. Sí, de un no, creo que lo borraron. No es un GIF que que no me deja ver mi computadora. Y este es el otro ángulo. Ahí disculpen, a veces me tardo dibujando un poquito las cosas. Entonces, todos los que señalé ahorita en color son los ángulos externos, que están representados por la letra delta, por la letra epsilon y por la letra z. ¿Sí? Bueno, z del alfabeto griego. Entonces, ¿alguna duda con reconocer ángulos internos y externos del triángulo? Es muy sencillo. Y vean que aparecen estos cruces oblicuos que ya estuvimos trabajando en clases anteriores. Ahora, estos cruces oblicuos son lo que se denominan parte de los... O sea, todo lo que vimos de las clases anteriores se sintetiza en unas cosas que se llaman los postulados de Euclides. ¿Sí? Ahí se los escribo. No son parte del curso verlos, pero son las reglas más básicas que existen en la geometría plana y a partir de esas reglas se generan todas las demás. Entonces estos cruces y lo que vimos de las paralelas cruzadas por una recta o por una secante también se le conoce, es parte de los postulados de Euclides. Nada más para cultura general, esta persona que está aquí, así agachada, nada más que en el dibujo no se nota completo, que está haciendo unos rayones. Este es una pintura de Euclides. Sí, de hecho este cuadro se llama La Escuela de Atenas. Y aquí están los filósofos y matemáticos más prominentes que desarrollaron ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con la filosofía y matemática de los griegos. Y por aquí su principal promotor, Alejandro Magno. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Sí? No había planeado yo poner esa imagen ahí. Digamos que viéndola un poquito como que vi que los temas cuadraban. También por ahí anda Pitágoras, pero bueno, luego les digo en la foto quién es Pitágoras. Entonces aquí prosiguiendo, vamos a ver una de las primeras propiedades. Cuando tenemos un ángulo interno junto con el ángulo externo, se forma un ángulo suplementario, es decir, la suma de cada ángulo interno con su ángulo externo corresponde a 180 grados. Y bueno, pues eso ya lo sabíamos de las clases anteriores. Entonces, alfa y delta suman 180, beta y zeta suman 180, y en este caso gamma y epsilon suman 180 grados. Entonces, esa es la información importante que hay que ir ubicando y hasta cierto punto memorizando. ¿Sí? Ese tipo de propiedades que son lo que nos va a permitir resolver los problemas o ejercicios que vayan saliendo. Luego, vienen más propiedades. Bueno, antes de las propiedades viene la clasificación, que es bastante sencilla. Solo hay dos maneras de clasificar a los triángulos: por medidas, 3 lados iguales, 2 lados iguales, o los 3 lados diferentes, equilátero, isósceles y escalenos respectivamente. Entonces, si los problemas les dice que se trata de un triángulo equilátero, de un triángulo isósceles o de un triángulo escaleno, pues bueno, hay que recordar 3 ángulos, 3 lados iguales, 2 lados iguales, ningún lado igual. ¿Sí? Y vean aquí cómo respetan la notación de el lado con minúscula y el punto con mayúscula. Y el que se encuentra frente a él es el que corresponde. Ángulo A, lado A, etc. ¿Sí? La segunda manera de clasificar a los triángulos es por el tipo de ángulos que tienen. Tenemos ángulos acutángulos, donde los 3 ángulos van a ser agudos, ¿sí? Triángulos rectángulos, donde uno de los lados va a medir 90 grados, ¿sí? Y triángulos obtusángulos, que van a tener un ángulo obtuso. Entonces, en términos, por ejemplo, de esa clasificación, este es un triángulo acutángulo, este es un triángulo acutángulo y este también es un triángulo acutángulo.
¿sí? Y podemos ahí tener diferentes combinaciones de acuerdo a como lo debieron haber visto en los primeros ejercicios de la plataforma de prueba.org, ¿sí? Entonces se pueden clasificar de esas dos formas distintas. Aquí nada más basta con que ubiquen un ángulo, ¿sí? Y bueno, en el caso del triángulo acutángulo, pues todos serán ángulos agudos. En el triángulo rectángulo, obviamente deberá tener dos ángulos agudos y en el obtusángulo se debe cumplir lo mismo. Entonces, con que encuentren un ángulo obtuso o un ángulo recto, con eso entran en estas categorías, ¿sí? Por ejemplo, si este lado y este lado miden lo mismo, podemos tener un triángulo isósceles que además es rectángulo, ¿sí? Lo mismo acá, si estos dos lados llegaran a medir lo mismo, podemos tener un triángulo isósceles que sea obtusángulo. Por ejemplo, un triángulo equilátero, digamos que si lo tratamos de relacionar con los ángulos, nos vamos a dar cuenta que sus tres ángulos también deben de ser iguales, ¿sí? Y todos los triángulos equiláteros, sus tres ángulos tienen que ser forzosamente de 60 grados, ¿sí? Tenemos 180 grados el total de la suma de ángulos internos, que ahorita vamos a explicar eso un poco más detalladamente. Entonces 180 entre 3 da 60. Entonces este tipo de ideas geométricas básicas les va a permitir abordar problemas incluso muy complicados. Nada más hay que acordarse de las clasificaciones y de lo que implican las propiedades de cada una de las figuras. Entonces esto es bastante rápido. Y bueno, seguimos aquí con las propiedades, ¿sí? Entonces, de las propiedades, la primera que se enseña y se discute es que la suma de ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces, esta es una regla que muchas veces a ustedes les piden así aprenderse de memoria y recitarla como un poema, aunque no la entiendan. Entonces, quiere decir que si ustedes suman alfa, beta y gamma, la suma les tiene que dar 180 grados. Entonces, lo más interesante de la geometría es que uno puede verificar siempre las cosas con ayuda de algún trazado, ¿sí? De hecho, esta información de que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados es lo que conocemos como un teorema, ¿sí? Y como les había comentado en la primera clase que vimos temas y que vimos unas definiciones así muy simples, muy básicas, pues bueno, todos los teoremas pueden ser probados. Y lo interesante de geometría es que pueden ser probados mediante el trazado, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Me voy así de manera muy, muy al tanteo. Esto no es una demostración formal, pero va a ayudar a establecer bastantes cosas, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a consistir en trazar esos tres ángulos. Y después de que tracemos los tres ángulos, de que igualemos las medidas, pues vamos a ver si es cierto que combinar estos tres pedazos que nos van a quedar aquí suman el 180 o no lo hacen. Aquí nada más por una cuestión de practicidad nos va a convenir hacer esas líneas un poquito más delgadas, ¿sí? Y para hacerlo más rápido, lo quiero aquí y lo quiero por acá. Entonces simplemente vamos a igualar los trazos. Este sería el primero. El de acá quedaría más o menos así. Y el de por acá quedaría más o menos así. Entonces ahí tenemos las tres medidas angulares. Vamos a cerrarlas. Ahí más o menos se ve bien. Y voy a tomar las tres medidas y simplemente las voy a poner como ángulos adyacentes, una contigua después de la otra. Entonces esta técnica se puede utilizar sin ningún problema para cualquier triángulo, ¿sí? A veces lo latoso es hacerlo el trazado. Yo lo estoy haciendo aquí con ayuda de un programa, pero una técnica muy semejante la pueden hacer ustedes en su libreta. Pueden dibujar el triángulo con ayuda de un compás, hacer estos semicírculos, estas secciones de circunferencia, y los cortan con unas tijeras. Y ya que tengan todos los cortes, pues con arman su rompecabezas,
¿sí? Entonces aquí lo latoso es siempre hacer que el rompecabezas cuadre. Y aquí tenemos el que nos falta. Ya nada más lo... Entonces ahí tenemos nuestro ángulo de nuestros tres ángulos combinados y ustedes se darán cuenta que da el 180, ¿sí? Entonces esto es una manera así muy, le decimos en las ciencias, una forma muy heurística de probarlo, o sea, muy a modo, ¿sí? Pero, por ejemplo, estos trazados obviamente están sujetos a que yo haya cometido errores, a que no haya ubicado bien las líneas. Entonces, igual aquí puede faltar, puede sobrar. Si hacen bien el trazado, obviamente les va a quedar mucho mejor. Pero hay maneras más adecuadas de hacer estas demostraciones y tiene que ver con un sentido más lógico. Entonces, vamos a utilizar algo que nosotros ya conocemos para hacer la prueba y ver que efectivamente esas tres cosas suman los 180. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a remarcar la línea inferior, la base del triángulo, ¿sí? La línea A minúscula. Y después esta línea la voy a duplicar y la voy a poner aquí arriba para que sean dos paralelas. Entonces, primer punto, las dos líneas negras que tenemos aquí son líneas paralelas. Y miren, por ejemplo, aquí ya se empieza a ver el detalle de mi trazado por haberlo hecho rápido. O sea, esto debió de haber quedado un poco más inclinado, para que tenga más calidad el dibujo. Y el de acá, creo que el de acá sí se ve bien. Vamos a echarlo para adelante, a ver que se vea. Ahí más o menos. Entonces ahí ya tenemos nuestras líneas paralelas y con esta vamos a generar el corte, ¿sí? Estos cortes que ya habíamos más o menos platicado. Aquí para que nos quede bien, salimos del mismo vértice y ahí está. Entonces tenemos esta transversal y vean, ya tenemos dos paralelas cortadas por una línea transversal. Y de aquí, ¿qué información útil podemos sacar aquí para ayudarnos y que esto sea como más reconocible? Voy a copiar este y acuérdense que este ángulo de aquí pues tiene que ser el mismo que el de acá, de acuerdo a lo que ya habíamos platicado, ya habíamos discutido, ¿sí? Y como aquí tenemos un cruce oblicuo, bueno, ahorita vamos con el otro cruce. Entonces podemos hacer lo mismo con esta. Nada más que esta es otra transversal, es diferente, entonces hay que ponerla de otro color. Y de acuerdo a esto, pues este ángulo que es el de aquí, nada más que hay que sacarlo para que se note, pues es el ángulo de acá. ¿Sí? Entonces vean, ya estos dos ángulos los encontramos acá arriba. Y finalmente este está opuesto por el vértice, es el ángulo opuesto. Entonces este ángulo de aquí tiene que ser el mismo que el de acá. Y ahí está, es ese. Y si ustedes hacen un trazado de ángulos de aquí hasta acá, pues vean, ya tenemos el ángulo de 180 grados. Entonces, esto que acabamos de hacer se llama demostración matemática, demostración geométrica, ¿sí? Utilizamos algo que ya sabíamos, que es el cruce de las paralelas cruzadas por una recta o cortadas por una recta, y utilizamos el conocimiento de los ángulos que tenían las mismas medidas para demostrar que este enunciado es verdadero. Entonces, me atrevería a decir que este es el primer teorema en su vida que han visto una demostración. O a lo mejor alguien de ustedes ya tiene acercamiento con las matemáticas más formales. Esto es, digamos, la manera como más pura o más correcta de ver las matemáticas, ¿sí? Siempre con un conocimiento previo, obtener el que sigue o verificar alguna afirmación, ¿sí? Esta es una afirmación,
que los tres ángulos suman 180 grados para todos los triángulos, bueno, vamos a verificar si eso es verdad o es mentira. Y bueno, aquí acabamos de verificar que es verdad. Ahora, estar haciendo demostraciones de todos los teoremas puede ser tedioso, más que nada por cuestiones de intereses. Ustedes están jóvenes, sus mentes todavía son muy pragmáticas, entonces ustedes todavía caen en ese juicio muchas veces equivocado de si me sirve lo tomo, si no me sirve no lo tomo. Toda la información es útil, pero bueno, ponerse a verla sistemáticamente puede tomar tiempo y puede ser pesado, ¿sí? Entonces todas las afirmaciones que están por aquí puestas de las previamente, todas tienen demostraciones, detalles más, detalles menos de este estilo, ¿sí? Y por ejemplo, conforme vayamos estudiando los teoremas que dicen cuánto suman los ángulos internos de un cuadrado, de un pentágono, de un hexágono, etcétera, vamos a ir utilizando estos resultados previos que ya conocemos. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario de esto que acabamos de discutir. Y si se fijan, o sea, el libro no nos pide que lo hagamos. O sea, esto yo se los estoy agregando extra. Obviamente, hasta donde he revisado el libro, no les pide hacer demostraciones geométricas. Pero siempre es bueno, siempre es útil plantearles un poquito este tipo de ideas. Se torna muy valioso. Y lo más importante, aprenden de dónde salen las cosas. Entonces, aprenderse que estos tres ángulos suman 180 grados ya no es una cosa de que, pues es que me lo dijo el profe y me lo aprendí. Tiene que ver con que entiendes por qué se cumple y tiene que ver con estos trazados, ¿sí? Entonces, las siguientes propiedades ya no las voy a discutir tan a fondo, pero sí les quiero ir planteando cómo es que se pueden probar o demostrar. La siguiente es, la suma de ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360. Por ejemplo, esta la podemos probar con una cuenta muy sencilla. Ya habíamos visto que los ángulos adyacentes son ángulos llanos, ¿sí? Para el caso de estos cruces. Para que se vea un poquito más completo esto, lo único que necesitamos es extender todas las líneas. Para que se vean todos esos cruces. ¿Sí? Entonces tenemos los casos de estos cruces y ya sabemos que los adyacentes en un par de cruces oblicuos a fuerzas tienen que ser la suma 180 grados, es decir, ángulos suplementarios. Ahora, recordando ese conocimiento previo que tenemos, queremos probar o queremos evidenciar que la suma de los ángulos exteriores, ¿sí? Solamente los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Es decir, si yo me quedo con este cachito de círculo, que lo vamos a poner de este color amarillo, si yo me quedo con este cachito de círculo o de ángulo, lo vamos a poner de ese color como entre verde y azul, y si yo tomo este último, lo vamos a poner ahí medio color, como dicen, durazno, para aquellos que ven más colores. Los hombres dicen que nomás vemos 8 colores y algunos nomás vemos 4. Entonces, si ustedes combinan estos tres, les tiene que dar el 360. Entonces lo pueden hacer desde un trazado, o sea, dibujan esto en una hojita, recortan estas tres partes, los círculos obviamente trácenlos con un compás y arman el rompecabezas, les va a cerrar la circunferencia completa. ¿Sí? Esa es la manera geométrica o más evidente de probarlo, para el triángulo que sea. Ahora, para hacerlo de una manera un poquito más formal, lo único que necesitamos hacer para ver si esto que nos dice el libro es cierto o no es cierto, y de eso se trata, que un poquito cuando les digo que se hagan críticos y vean qué tomar o ver qué cosas no deben de tomar, pues bueno, vemos estas tres medias circunferencias de color verde. Cada una tiene 180, entonces tenemos 3. Si hacemos 3 por 180, nos va a dar 540. ¿Sí? A ver, nada más déjenme. Sí, nos da 540. Y ya sabemos que las tres medidas de adentro son 180. Entonces, si tú a 540 le quitas 180, te queda el resto, que son 360 grados.
Entonces, esta es una manera muy sencilla de evidenciarlo, de probarlo. O tienes dos medias circunferencias, tienes una tercera y una de las de afuera se va con una media que suman todas las de adentro. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera, digamos, lógica de verlo. Entonces, suma de ángulos exteriores de un triángulo rectángulo, perdón, de un triángulo cualesquiera, no, ni siquiera tiene que ser rectángulo, perdón, les va a dar siempre 360 grados. Luego, siguientes propiedades. Un ángulo exterior en un triángulo siempre es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos a él. O sea, quiere decir que el ángulo delta, este de aquí afuera, es exactamente igual a sumar beta y gamma. O que el ángulo z de acá afuera es exactamente igual a sumar alfa y gamma. O que el ángulo epsilon que está aquí afuera tiene que ser exactamente igual a alfa y a beta. ¿Sí? Y aquí andan las ecuaciones. Entonces, ya no se ve tan evidente, pero vamos a ayudarles a plantear la demostración. No la vamos a hacer aquí, esta nada más se las planteo. Marcamos las líneas. Y para ayudarles a visualizar un poquito más esto, cada línea la voy a poner de un color diferente. Entonces, ya que tenemos nuestras líneas, para hacer la prueba, por ejemplo, para 1, generamos una paralela y aquí ya tenemos la paralela cortada. Entonces, digamos que si nos quedamos o ponemos atención en este con este, vamos a buscar este ángulo. Vamos a mostrarles dónde está este ángulo de aquí, que lo pusimos de color negro, pues tiene que ser este ángulo de acá. ¿Sí? Este ángulo de aquí y de acá pasó a ser el de aquí. Entonces miren, ya encontramos que epsilon, que es esta parte, se conforma de este que es alfa, y vean este que está opuesto por el vértice, que ya nada más es un cachito, que lo voy a hacer aquí como más internamente. Este ángulo de aquí lo vamos a poner de ese color ahí medio chillante. Vean que es el de acá. Y si tú sumas este, con este cacho de aquí, obtienes el de acá. Entonces vean, es solamente utilizar los teoremas y la información anterior para ver que estas propiedades se cumplen. Aquí tienen dos opciones, muchachos. Si ustedes necesitan saber de dónde vienen las cosas, pues bueno, hay que plantear la demostración, o al menos hay que buscarla en internet. Todas estas demostraciones las encuentran hechas en internet o hechas en el libro de geometría de Baldor, ¿sí? Y ya una vez que entiendes de dónde salen las cosas, por ejemplo, yo soy de esos, pues te las aprendes para siempre. O si no te acuerdas de esta propiedad, pues sabes que mediante un dibujo medio la puedes deducir, ¿sí? Y la puedes verificar. Opción número 2, ¿les cuesta trabajo seguir todas estas secuencias lógicas o toda esta información? Bueno, no hay problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues apréndetelas de memoria, ¿sí? Y la recomendación sería, a las personas que les cuesta trabajo esto, sobre todo a la aplicación de los problemas, háganse la listita de todas las propiedades y agréguenles un dibujo, ¿sí? Ojo, esa es una sugerencia de cómo podrían hacer su apunte, pero ya no es algo que les vaya a pedir para revisar sus trabajos, ¿sí? Ahora, propiedad de: en todo triángulo, un lado es menor que la suma de los otros dos, pero mayor que su diferencia. Entonces, la propiedad de, hay una manera muy sencilla de explicarla. Quiere decir que si ustedes tienen tres líneas cualesquiera, por ejemplo, esas van a ser mis tres líneas cualesquiera, yo me las acabo de inventar ahorita, quiere decir que si no se cumplen esas dos condiciones, las tres líneas no las pueden usar para formar un triángulo. Por ejemplo, aquí de las líneas que acabo de dibujar, quiero que se den cuenta que una de las líneas es más grande que la suma de las otras dos.
Entonces, si estos son 3 palitos, con esos 3 palitos es imposible que ustedes dibujen un triángulo. Entonces, para hacer esto, uno lo pongo de base y al otro su parte de giro lo voy a poner aquí. Y el giro de este vamos a ponerlo acá abajo. Entonces, no importa cómo yo le haga para girarlo, como el otro suma más que los otros dos juntos, jamás voy a poder cerrar el triángulo. Entonces no se crean que cualesquier 3 líneas forman un triángulo. ¿Cómo podrían formar un triángulo si la de abajo fuera más corta? Entonces, por ejemplo, si esta línea la hago más corta, entonces ya puedo formar mi triángulo. Lo único que hago es reacomodo las cosas y vean, ya voy a poder cerrar el triángulo sin ningún problema. Ahí más o menos. Ustedes esto lo pueden hacer con 3 recortes de palito. ¿Sí? Entonces, si yo sumo estas 2 líneas, ya no son más largas que la de abajo. O si yo sumo estas 2 líneas, ya no son más largas que lo de acá. O si yo sumo esta línea y esta línea, ya no son más largas que el de acá. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la propiedad de que no cualesquier 3 líneas que tú te encuentres te pueden formar un triángulo. Necesitas que sumadas cualquier par no supere a la otra, ¿sí? Pero que siga siendo más grande que la resta de las 2 líneas, ¿sí? Entonces, en cuestión de trazado, en cuestión de texto, la propiedad de se vuelve así como media confusa, pero es muy sencilla ya de entender con el trazado. Propiedad E, en todo triángulo solo puede haber en todo triángulo rectángulo solo puede haber un ángulo de 90 grados, ¿sí? O un ángulo obtuso. Entonces, esto se ve muy fácil de la figura de acá. Si tú tienes 2 ángulos de 90 grados, por ejemplo, este tipo de demostraciones se llaman lógicas o por reducción al absurdo. Supongamos que otro de los ángulos es de 90 grados. Entonces, si tú sumas 90 y 90, te da 180. ¿Sí? Y ya alcanzaste el máximo de... O sea, ya alcanzaste la medida de la suma de ángulos internos. Entonces, quiere decir que el de acá tiene que valer 0. O, por ejemplo, si tienes 2 obtusos, un obtuso sería 100 y 100. Entonces 100 más 100 da 200, ya te pasaste. Y como como la suma de ángulos internos tiene que ser 180 y no puede ser un número más grande, quiere decir que suponer que hay otro ángulo de 100 grados no tiene sentido. Entonces, esta es otra forma de demostrar. Tú supones lo contrario. A ver, dice que no puede haber 2 ángulos de 90. Yo voy a poner 2 ángulos de 90 y exploras la consecuencia de hacer eso. Y te das cuenta que la consecuencia pues es algo absurdo o es un error, ¿sí? Entonces eso se llama demostración por reducción al absurdo. Se escucha así muy rimbombante, pero es nada más es eso, suponer lo contrario o suponer lo que te dicen que no es y ver que eso te lleva a consecuencias erróneas, ¿sí? En un triángulo isósceles los ángulos de la base miden lo mismo. Entonces esto vamos a refinarlo un poquito. Si tú tienes un triángulo isósceles como el de aquí, quiere decir que si B y C son lados iguales, sus ángulos, por una cuestión lógica, B y su ángulo C también tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces eso es, digamos, mucho más sencillo de entender. Siguiente propiedad. En todo triángulo, el lado mayor se le opone al ángulo mayor y viceversa. Entonces, esta propiedad yo la resumiría como el ángulo marca la medida del lado, ¿sí? Entonces, si vamos a los de acá, este es el ángulo más grande, este es el lado más grande. Este es el ángulo más grande, este es el lado más grande. Estos son los ángulos más pequeños, nos van a producir los lados más pequeños, ¿sí? Entonces es igual también existen formas más rigurosas de demostrarlo, pero bueno, aquí acudimos un poquito más a la lógica. Entonces, esa lista de propiedades hasta la H, estúdienlas. Pueden ver que todas tienen deducciones lógicas,
Si no encuentran la deducción lógica o no les gusta esa manera más profunda de pensar, pues hay que macheteárselas, apréndanselas de memoria. Y en las siguientes clases vamos a resolver ejercicios utilizando esas propiedades. Por ejemplo, aquí encontrar cuánto vale x y encontrar cuánto valen todos los ángulos. ¿Sí? Entonces, el ejemplo 1 y 2, denle una revisada, ya están hechos en su libro, para yo irme a los ejercicios. Entonces, esa es toda la clase del día de hoy. Nos vemos mañana, que tengan excelente inicio de semana.